En una isla remota, un joven profesor enseñaba a un grupo de alumnos con diversas apariencias no humanas. Ese día, les explicaba cómo crear nieve usando magia, un hechizo de activación simultánea de nivel A. Les animó a practicar y tratar de hacerlo. Uno de sus estudiantes, un pulpo, levantó su tentáculo para pedir la palabra. Le dijo al sensei que cuando creciera, quería transformarse en una humana y casarse con él. Otro estudiante, con la apariencia de un fantasma, se acercó y objetó a la idea diciendo que era injusto, puesto que también quería hacer lo mismo. Otros estudiantes también estuvieron de acuerdo con el pulpo. Guasio, nuestro protagonista, le preguntó si la razón por la que quería convertirse en humana era realmente para casarse con él. El pulpo respondió que, al tener 8 brazos, era muy diferente a los humanos y temía que eventualmente Guasio la odiaría. Guasio acarició sus mejillas de pulpo y le aseguró que no era cierto. Luego, llamó a todos los estudiantes para compartir unas palabras con ellos. Mucho tiempo después, en el reino de Medium, en la Academia Real Maina Sinium, 2 estudiantes fatigadas se quejaban queriendo regresar lo antes posible a sus hogares. En un descuido, una de ellas chocó con alguien, que resultó ser Guasio. Él se disculpó por tropezar con ella, pero ella, en lugar de disculparse, comentó despectivamente que le daba asco tocarse con un viejo y que no soportaba su supuesto olor a viejo. Guasio, un poco herido por sus comentarios, pensó para sí mismo que no era tan viejo y que se bañaba diariamente y llevaba ropa limpia. Mientras caminaba incómodo, notó a una chica con atributos prominentes, mirando en todas direcciones y pareciendo algo perdida. Pero lo que realmente llamó la atención de Guasio fueron sus grandes bronquios, aunque rápidamente se recompuso golpeándose la cara. Se acercó a la chica, notando que llevaba una gran cantidad de equipaje y que no la había visto antes. Le preguntó si necesitaba ayuda para encontrar su salón. La chica, al verlo, abrió los ojos sorprendida y le sonrió antes de lanzarse a abrazarlo. Después de notar la suavidad, Guasio quedó perplejo y pensó que era una reacción extraña para alguien que no conocía. Le pareció raro que una chica abrazara a un desconocido de repente y supuso que algo debía estar mal. Considera que posiblemente esto se debía a algún tipo de broma o algún reto, por ejemplo, darle un abrazo al viejo Guasio para burlarse de él. Sin embargo, ese pensamiento se vio interrumpido al darse cuenta de que los estudiantes y todos a su alrededor estaban murmurando cosas negativas sobre él al presenciar la escena. La chica, sin separarse de él, le preguntó si sabía dónde estaba la oficina del director. Mientras Guasio intentaba alejarse de la chica, le informó que la oficina del director se encontraba justo al lado del salón de profesores en el 4º piso. Además, le informó que en su libro de estudiante debería encontrar un pequeño mapa impreso. La chica buscó su libro de identificación dentro de su maleta, pero lamentablemente se dio cuenta de que había tomado la maleta equivocada, pues esa contenía sus pertenencias destinadas al dormitorio. Se preocupó, sin saber qué hacer, pues si no tenía el libro de identificación, podría tener problemas. Para calmarla, Guasio le dijo que las personas cometían errores cuando actuaban apresuradamente. Le acarició la cabeza y le sugirió que si se calmaba, podría evitar esos errores en el futuro y que debía tener más cuidado la próxima vez. Esto hizo que la chica sintiera una sensación de tranquilidad. Aunque Guasio se emocionó demasiado y le frotó mucho la cabeza, terminó despeinándola un poco. Ignorando esto, la chica le agradeció por el consejo. Él le dijo que incluso si ella no tenía su libro de identificación, podría pedir uno nuevo en la sección de asuntos académicos, por lo que no tenía que preocuparse. Ella, después de arreglar su cabello, volvió a agradecerle por el consejo. Guasio le respondió que el consejo que le había dado era una sabiduría contra el fracaso, y que en su época como oficinista había aprendido a aplicarlo debido a los muchos errores que cometía, como borrar accidentalmente los datos para las presentaciones. Confusa, la chica le preguntó qué era un oficinista y si se podía comer, claramente sin entender el significado de la palabra. Guasio, incómodo por haber tocado temas extraños para ella, se disculpa y se retira. Mientras tanto, ella lo observa fijamente, preguntándose si todavía no se ha dado cuenta. Tiempo después, en la sala de profesores, Guasio está sentado en su escritorio.
En ese momento, uno de los profesores le entrega algunos papeles para corregir, los cuales eran de magia intermedia. Nuestro protagonista saluda al profesor y menciona que estará ocupado limpiando la residencia. El profesor, llamado Lin Noa, simplemente coloca los papeles en su escritorio sin cuidado y le dice que la próxima vez debería encontrar una excusa mejor. Además, sugirió que ese tipo de trabajo era más adecuado para alguien como Guasio, a diferencia de él, que era un excelentísimo maestro y que se presentaría en la división de estudios mágicos Louvre. Además, había ganado el torneo trabajando como asesor y el director estaba muy orgulloso de él. Así que nuestro protagonista, después de cierta incomodidad, le dijo cortésmente que ser capaz de ayudar a alguien tan talentoso como él sería un honor. Al escuchar esto, Lin Noa lo miró con desprecio y una pequeña risita, y se marchó, dejando a nuestro protagonista pensando si acaso se había burlado de él. Guasio no se equivocaba, ya que Lin Noa en ese momento pensaba que él era alguien miserable. Más tarde, el protagonista regresó agotado a casa, pasó por un bar y consideró la posibilidad de entrar, pero ignoró ese pensamiento, ya que no podía darse el lujo de beber, puesto que carecía de dinero. Finalmente llegó a la residencia y se dirigió a subir a su habitación. En ese momento, la casera lo saludó y le dio lo que había sobrado de la cena. Nuestro protagonista le agradeció. Después de eso, ella le preguntó por qué no conseguía una esposa que le preparara comidas ricas en lugar de estar mal pasando. Él le respondió que no había manera de que un profesor de bajo rango como él consiguiera una, a lo que ella, bromeando y riéndose, le dijo que tenía razón. Después de eso, se despidió dándole las buenas noches. Aunque esto era una broma amistosa de la amable casera, nuestro protagonista realmente se sentía mal consigo mismo. Al llegar a su habitación y arrojarse en su cama mientras comía el sándwich, se cuestionó su situación. Mientras se bañaba, pensó que hace un poco más de 10 años atrás era un oficinista sin ninguna esperanza de salir adelante. No tenía novia y usaba sus días libres para jugar. Y un día cuando volvía del trabajo mientras leía recopilaciones de frases, fue teletransportado a ese mundo tan inusual. Momentos después, nuestro protagonista está soñando donde caminaba por un terreno deteriorado por batallas. Sostenía en sus manos una pequeña criatura arácnida, la cual fue arrebatada por un científico. Luego vio lo que habían hecho con ella, ellos estaban experimentando con la criatura. Fue en ese momento cuando nuestro protagonista despertó de su sueño precipitado. Al final, a pesar de que Guasio había reencarnado en ese mundo, no pudo cumplir las expectativas que se tenían sobre él. Y con el tiempo, se volvió un simple profesor. Se levantó de la cama y se dirigió al balcón para relajarse, mientras consideraba su vida. Él empezó una nueva vida en ese mundo, pero no logró nada increíble, ni siquiera pudo construir su propio harem como en otros isekai. Solo era un viejo que podía usar algo de magia. De lo poco que podía decir que recordaba con alegría eran esos tiempos en los que impartía clases a esos seres no humanos, que fueron los tiempos más divertidos que pudo tener en ese mundo. Mientras pensaba en eso, después de darle la última calada a su cigarro, lo apagó y decidió ir a dormir. Al día siguiente, nuestro protagonista llegó a la sala de profesores, donde su compañero le informó que había llegado a tiempo, además de criticarlo por el olor a viejo que nuestro protagonista tenía. Guasio se olfateó para ver si olía mal, pero el profesor Lin Noa le dijo que olía a viejo. En ese momento, a todos los profesores presentes se les anunció que una chica monstruo vendría a la escuela. Guasio preguntó de qué se trataba, ya que no había escuchado nada de eso. Lin Noa le dijo que tratándose de él, era lo más lógico, por lo que le tendría que explicar qué eran las chicas monstruos. Con un toque de arrogancia, Lin Noa explicó que las chicas monstruos poseían una inteligencia superior y una capacidad física excepcional, además de caracterizarse por su belleza, con una apariencia similar a la de una joven humana. Originalmente, estas chicas eran monstruos, sin embargo, se desconoce por qué tomaron esa forma humana o bajo qué condiciones lo hicieron. Aún existen pocas, por lo que se conoce muy poco sobre ellas. Ante esta explicación, Guasio le dijo al profesor Lin Noa que parecía saber mucho de esos temas, a lo que Lin Noa respondió con arrogancia que era conocimiento general.
Además, no entendía la ineptitud de Guasio, ya que como profesor de biología, debería saber algo al respecto. Después de eso, el director anunció la llegada de la nueva estudiante. No sin antes mencionar que las chicas monstruo, gracias a sus talentos y capacidades, habían llamado la atención de burócratas del gobierno y altos mandos militares, quienes les habían prometido un brillante futuro. Esto las convertía en las élites de las élites. La joven ingresó con una expresión alegre, saludó a todos los presentes y se identificó como Claudia, una kraken. Todos los profesores quedaron atónitos ante su hermosura y sus proporciones descomunales, y algunos comentaron para sus adentros sobre ello. Nuestro protagonista, por otro lado, estaba más sorprendido al saber que la chica del día anterior era una chica monstruo. El director le dijo a Claudia que durante esa semana realizarían una exhaustiva revisión para ayudarla a elegir un profesor apropiado, pero ella respondió que no sería necesario, ya que ya había decidido quién sería su profesor. Sorprendiendo a todos los presentes, Claudia se dirigió hacia Guasio, pasando frente a los demás profesores que estaban allí. Al llegar frente a Guasio, Claudia lo saludó, diciendo que hacía tiempo que no lo veía, extendiendo uno de sus tentáculos como saludo. Guasio se quedó un poco desconcertado, no entendiendo bien lo que estaba pasando. Claudia, molesta, le dijo que aparentemente él aún no se había dado cuenta de quién era. Guasio le respondió que nunca había conocido a una chica pulpo, aunque de repente recordó un pequeño pulpo que había conocido hace tiempo. Claudia volvió a saludarlo llamándolo por su nombre y le dijo que hacía tiempo que no lo veía. Claudia continuó hablando y le dijo a Guasio que aquella vez él había salvado su vida y que ahora ella se había convertido en una chica monstruo. Con una sonrisa radiante, sus tentáculos se enredaron suavemente alrededor de algunas de las extremidades de Guasio, que solo podía quedar aturdido, incapaz de disimular su sorpresa ante la revelación. Al día siguiente, nuestro protagonista corrió hacia la escuela, preocupado por llegar tarde. En ese momento, alguien lo saludó diciendo buenos días. Era Claudia, quien se acercó a él sonriendo. Nuestro protagonista devolvió el saludo cortésmente y ella se acercó a él para preguntarle si quería que lo llevara. La pregunta resultó algo curiosa para nuestro protagonista, pero en ese momento uno de los tentáculos de Claudia lo agarró por la mano y ella se lanzó corriendo a toda velocidad. Fue tan rápida que nuestro protagonista parecía estar suspendido en el aire, como si estuviera volando. Momentos después en la escuela, Guasio le agradece, ya que había llegado por primera vez temprano ese mes. Ella felizmente le dice que a partir de ese día ella lo visitará todas las mañanas antes de la escuela. Guasio recapacita y se da cuenta de que realmente se había convertido en su salvador en aquel entonces. Recordando lo que había pasado el día anterior después de que Guasio se diera cuenta de quién se trataba, él le dijo que había cambiado mucho y que era totalmente diferente. Ella, con una sonrisa, le responde que él seguía siendo igual de genial que siempre. Los otros profesores, al darse cuenta de que estos dos se conocían y pensando que era un poco injusto, le preguntaron al director si estaba bien que se decidiera de esa manera, a lo que éste dio su voto de aprobación. Después de la aprobación del director, Claudia dijo que si él estaba de acuerdo, entonces todo estaba decidido. En ese momento, el profesor Lin Noa les pidió que esperaran, afirmando que un simple profesor de rango E como Guasio no era adecuado para guiar a alguien como Claudia, sugiriendo que alguien de rango más alto, como él mismo, sería más apropiado. Claudia, sin embargo, rechazó rotundamente la idea. Claudia se enfureció cuando Lin Noa se refirió a Guasio como profesor de rango E, afirmando que referirse a las personas por su rango era grosero. Su respuesta impactó a Lin Noa y algunos profesores incluso se burlaron. Guasio, por otro lado, pensó que estaban molestando al profesor Lin Noa. Estos recuerdos del día anterior fueron interrumpidos por Claudia, quien notó la expresión de Guasio y le preguntó si algo le sucedía o si estaba bien. Guasio le dijo a Claudia que no estaba preocupado por nada y se preparó para comenzar su trabajo como profesor. Luego, le preguntó cómo habían sido sus días en la escuela. Claudia respondió con una gran sonrisa que las clases eran divertidas, pero que en realidad prefería la clase de Guasio. Guasio se sintió feliz al escuchar eso, pero decidió cambiar de tema.
En ese instante, le entrega a Claudia un documento que resulta ser un formulario para planificar su futuro. Guasio le comentó a Claudia que aunque estaba en primer año, tenía un brillante futuro por delante. Además, al ser una chica monstruo, podría alcanzar fácilmente un alto rango en el gobierno. Sin embargo, Claudia se puso rígida y le preguntó si esa era su única opción, ya que había escuchado hablar de ello a sus compañeros. Anteriormente, una de sus compañeras se había acercado a Claudia para preguntarle si podría recomendarla en el departamento del rey en un futuro. Claudia, confundida, preguntó por qué le hacía esa pregunta a ella. Entonces, otra de sus compañeras se acercó y explicó que todas las chicas monstruo trabajaban allí, por lo que era natural que ella fuera a parar ahí. La compañera de Claudia le preguntó si ella también trabajaría en el departamento del rey, explicando que sería fantástico que alguien que trabajara allí la recomendara. Claudia continuó hablando con Guasio y le contó que no solo sus compañeros, sino también los profesores le habían dicho cosas similares. Incluso le habían comentado algo como, tú eres un estudiante con mucho potencial y debes recibir una educación de nivel equivalente. Esto hizo que Claudia se cuestionara si debía cumplir las expectativas de todos. Guasio, algo incómodo, le explicó que no podía aconsejarla al respecto, ya que ella no debía solicitar consejos a un profesor de bajo rango como él, sino a alguien con mayor experiencia. Ella lo miró con preocupación y le recordó que él era su profesor encargado. Guasio, aunque algo desconcertado, le pidió que no se preocupara tanto y que se tomara las cosas con calma. Esto lo dijo mientras se retiraba del salón. Minutos después, Guasio se dirigió al comedor, compró lo que pudo y se dirigió a una mesa para almorzar. Su almuerzo era modesto y consistía en 2 tajadas de sándwich. Fue en ese momento cuando Claudia se acercó y, pegándose a él, le preguntó si estaba seguro de que esa cantidad de alimentos era suficiente para él. Agrega que no comer bien era malo para la salud, a lo que Guasio le contestó que no tenía opción puesto que el dinero no le alcanzaba. Fue en ese momento cuando ella orgullosa le mostró el papel el cual estaba ya escrito con lo que ella quería hacer en el futuro. Fue en ese momento cuando un profesor de su espalda arrebata el formulario. Este era Lin Noa, el cual estruja el papel con desprecio al mirar que decía que quería ser profesora. Lin Noa se acercó a Claudia y le dijo que ni siquiera lo considerara, ya que una chica monstruo con un talento tan extraordinario como ella no podía aspirar a ser profesora, y que debería apuntar más alto, como ser una oficial del rey. Claudia escuchó sus palabras con obvia incomodidad. Fue entonces cuando Guasio intervino y le dijo a Lin Noa que, como profesor, no estaba bien que no respetara los deseos de sus estudiantes. Lin Noa, enfurecido, golpeó la bandeja de comida y se dirigió a Guasio, preguntándole qué diablos había él de respeto. Aseveró que permitir que Claudia estudiara una carrera así sería una pérdida increíble para el mundo entero. Lin Noa le preguntó a Guasio si él no entendía la importancia de las profesiones y como profesores, ellos no podían ignorar esa situación. Como Lin Noa estaba muy alterado, los otros estudiantes alrededor comenzaron a murmurar, creando un ambiente tenso que probablemente empeoraría. Por su parte, Lin Noa no dejó de hablar con Guasio. Argumentó que, siendo él un profesor de alto rango, debería ser el encargado de Claudia. Argumentó que una estudiante tan talentosa merecía ser guiada por un profesor igualmente talentoso. Sus palabras, aunque hirientes y claramente discriminatorias hacia Guasio, encontraron un eco de acuerdo en el interior de este último. Lin Noa, sin embargo, no se detuvo allí. Le propuso a Guasio que, si comprendía lo que estaba diciendo, debería iniciar los trámites para el cambio de profesor. Si fuera posible, incluso debería entregar la solicitud al director ese mismo día. Fue en ese preciso instante cuando Lin Noa se vio sorprendido por una de las ventosas de Claudia en su mejilla. Con severidad, ella le pidió a Lin Noa que dejara en paz a Guasio. Expresó que desde el principio, Guasio había apoyado sus sueños y que era un excelente profesor. Recordó que hubo un tiempo en que detestaba su forma de ser, pero Guasio se acercó a ella y le dijo, «Conócete a ti mismo». Esta declaración dejó a todos a su alrededor pensativos, preguntándose qué quería decir con eso. Lin Noa también se mostró confundido y preguntó a qué se refería.
Ella continuó explicando que esas fueron las palabras que Guasio le había dicho anteriormente, palabras que implicaban que debía descubrir sus propias fortalezas y usarlas a su favor. En ese momento, Guasio recordó que en el pasado, había dicho esas palabras a ella y a todos los estudiantes. Conócete a ti mismo, una frase que le gustaba mucho. Les había dicho en aquel entonces que antes de intentar convertirse en alguien más, debería hacer algo que solo un pulpo podría hacer, en lugar de buscar lo que no tienen, deberían perfeccionar lo que ya poseen. Agregó que quería que estuvieran satisfechos consigo mismos. Añadió que esas palabras podrían tener ese significado, aunque no estaba completamente seguro, ya que diferentes filósofos les habían atribuido distintas interpretaciones. Sin embargo, esa era la interpretación que más le agradaba. Luego, le aseguró a la pequeña pulpo que, si ella deseaba convertirse en humana, contaría con todo su apoyo. Si se esforzaba, podría alcanzar todos sus sueños. Al recordar esto, nuestro protagonista se quedó mirando a Claudia, pensando en cómo una simple frase que dijo en aquel entonces la había ayudado a cumplir sus sueños. Ella había recordado esas palabras y, finalmente, había evolucionado hasta convertirse en una verdadera chica monstruo. Pensar en cómo había ayudado a Claudia le dio una gran satisfacción a Guasio como maestro. Claudia continuó su explicación, afirmando que Guasio siempre había logrado hacerla consciente de sus propias virtudes. Por eso, insistió en que no podía haber otro profesor a cargo de su educación más que él. Ante estas palabras, Lin Noa se quedó sin respuesta y una ola de cuestionamientos comenzó a surgir entre los presentes. Algunos empezaron a pensar que Guasio no era tan inútil como Lin Noa afirmaba. Sí, era un anciano y su apariencia podía resultar desagradable, pero era inofensivo. Comenzaron a preguntarse si no era Lin Noa quien estaba equivocado en esta situación. Criticaban que siempre hablaba como si tuviera la razón en todo, lo cual resultaba molesto. Además, Lin Noa no respetaba los deseos de los estudiantes. Ante la situación en la que todos lo criticaban y lo señalaban como el villano, Lin Noa no pudo contener las lágrimas. Se dio la vuelta y, con lágrimas en los ojos, huyó corriendo, amenazando con que recordaría ese momento. Después de eso, Claudia, ignorando la tensa situación, le preguntó a Guasio por qué no iba a buscar algo para almorzar. Agarró el brazo de Guasio con uno de sus tentáculos y lo arrastró hasta el mostrador. Mientras tanto, nuestro protagonista reflexionaba sobre cómo aquel pequeño pulpo había crecido y ahora aspiraba a convertirse en profesora. Esta idea llenó a Guasio de una profunda felicidad, reafirmando la satisfacción que sentía por su labor como maestro. Aunque era lamentable que Guasio hubiera olvidado algo tan simple como el consejo «Conócete a ti mismo», nunca se hubiera imaginado que esas palabras volverían a él después de tantos años. Se preguntó si esa era una de las satisfacciones de ser profesor. Por otro lado, en el mostrador, Guasio pidió prestado un poco de dinero a Claudia, prometiendo devolvérselo la próxima semana. Claudia, felizmente, accedió, comentando que en verdad Guasio no tenía remedio. Al día siguiente, Guasio se encontraba frente a los estudiantes, explicándoles que, a pesar de la apariencia frágil de Claudia, no debían subestimarla, ya que podía usar veneno, magia poderosa y tenía una fuerza sobrehumana. Mientras Guasio hablaba, Claudia mostraba su fuerza destruyendo una piedra enorme con uno de sus tentáculos. Al finalizar las clases, los estudiantes salieron comentando sobre lo increíble que era Claudia. A pesar de parecer frágil y ser muy linda, había sido capaz de romper una piedra gigantesca con facilidad. No era de sorprenderse, considerando que Claudia era una chica monstruo. Incluso los estudiantes habían notado que había más personas en la clase de biología, y era obvio que era porque estaban atraídos por ella. Mientras tanto, en el aula, Guasio limpiaba el pizarrón mientras se disculpaba con Claudia por hacerla participar en sus horribles clases. Claudia le dijo que no había problema, y que, al contrario, disfrutaba mucho de sus clases porque eran muy divertidas y le permitían estar cerca de él. Mientras decía esto, se reclinaba en el hombro de Guasio. Ante esta situación, Guasio, nervioso, le comentó que otra vez comenzaba con esas bromas. Por otro lado, ella se dio cuenta de que él no había borrado la parte superior,
así que extendió un tentáculo con el borrador y comenzó a limpiar la pizarra, alcanzando la parte que él no podía. Guasio, sorprendido al ver esto, le dijo que no sabía que podía estirar tanto sus tentáculos. Ella le explicó que podía estirarlos alrededor de unos 3 metros, pero ese era su límite. Después de una sonrisita, ella añadió que eran muy útiles, ya que podían estirarse y eran flexibles. Son lo suficientemente fuertes como para partir una roca, mencionó ella mientras envolvía a nuestro protagonista con sus tentáculos. Después agregó que por eso eran ideales para dar masajes. En ese momento, ella presionó un punto en la espalda de nuestro protagonista, causando que Guasio chillara al tronar su espalda. Claudia luego explicó que después de separarse de él en el pasado, había trabajado como masajista durante un tiempo y había ganado muy buena reputación. Tras otro trueno en su espalda, el protagonista cayó al suelo, impresionado por lo sucedido. Ella colocó el borrador en el pizarrón y se acercó a él, ofreciéndole un masaje diferente. Cuando sus tentáculos comenzaron a subir por sus tobillos, él se puso nervioso. Ella, al notarlo, rápidamente retiró sus tentáculos y le explicó que solo había sido una broma. Además, le confesó que tenía edad suficiente para practicar sus encantos. Después de pronunciar esas palabras, Claudia se acercó a él y tomó sus manos, preguntándole qué pensaba y si la encontraba atractiva. Justo en ese momento, sonó la campana indicando el inicio de la siguiente clase, y él, con la intención de salir de la situación, le notificó. Claudia mostró decepción, expresando su deseo de pasar más tiempo juntos, pero aún así se despidió mencionando que lo vería más tarde en la hora del almuerzo, a lo que él respondió afirmativamente. Inmediatamente después, Claudia dejó el aula mientras él se quedó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Por otro lado, en el pasillo, Claudia caminaba lamentándose sobre lo difícil que era para ella parecer atractiva. Después de decir esto, Claudia comenzó a correr, dándose prisa para no llegar tarde a su próxima clase. Mientras tanto, fuera de la escuela, alguien se bajó de una carroza. Era una chica de cabello negro largo, que se preguntaba si Guasio Sensei aún la recordaba. Al día siguiente, nuestro protagonista caminaba por la calle celebrando, pues era su día libre. Aunque aún le dolía un poco la espalda, estaba feliz. Mientras caminaba, alguien lo llamó desde atrás y se pegó a él. Alarmado, Guasio se alejó de ella y cayó hacia atrás, preguntándole quién era. Ella, con una risa, lo saludó y le dijo que había pasado mucho tiempo sin verlo. Guasio le preguntó nuevamente quién era, y ella, riéndose, le dijo que había sido tal y como ella había pensado. Ella había cambiado mucho desde la última vez que se habían visto, y por eso él no la reconocía. Entonces, con extrema elegancia, se inclinó y levantó un poco el ruedo de sus telas, revelando sus patas arácnidas. Se presentó elegantemente como la araña que él había salvado en el pasado, pero que ahora era una chica monstruo. Guasio quedó completamente sorprendido ante esta repentina revelación. Momentos después, estaban en un restaurante y ella estaba emocionada y sorprendida, ya que nunca había ido a un restaurante tan pequeño como ese. Nunca había visto un candelabro tan deteriorado como el que había encima de ella. El mesero se acercó y les indicó que se sentaran, pero antes de hacerlo, ella miró el barril con emoción y le preguntó si ese barril tan sucio era su asiento. El mesero, evidentemente enojado, le dijo a Guasio que la chica que había traído era bastante grosera. Guasio se disculpó por su compañera. Luego, el mesero le dijo a Guasio que, como era la primera vez que venía con una chica al local, se esforzaría en prepararles algo rico. Guasio le agradeció, diciéndole que le debía una. Después de eso, la chica elogió las brochetas, encontrándolas extremadamente sabrosas, y comentó que era la primera vez que comía una carne tan seca y sabrosa al mismo tiempo. Guasio se puso nervioso al escucharla comentar de manera despectiva sobre las cosas, mientras todos a su alrededor estaban encantados con la belleza de la chica. Guasio le instó a dejar de criticar el restaurante, a lo que ella respondió que simplemente estaba dando su opinión. Además, le dijo que ahora no era la misma arañita pequeña, sino que se llamaba Aria. Le instó a llamarla así.
Aria continuó hablando y le dijo a Guasio que le alegraba saber que él seguía dando clases. Además, se preguntaba qué tipo de magia le enseñaba actualmente a sus estudiantes. Guasio le respondió que en realidad no estaba dando clases de magia, sino que era profesor de biología, ya que las cosas habían cambiado. Guasio le preguntó a Aria si no se acordaba de un pequeño pulpo, a lo que ella respondió que sí, que se acordaba de esa pequeña pulpo ingenua. Guasio confirmó y le dijo que ahora se llamaba Claudia. Guasio le informó a Aria que Claudia también había logrado evolucionar a chica monstruo y se había convertido en una de sus estudiantes. Al escuchar esto, Aria se puso un poco seria. Guasio, ignorando su cambio de actitud, continuó hablando y le dijo que estaba contento de que Claudia lo adorara, pero que su relación era un poco extraña, ya que siempre estaba pegada a él y comían juntos. A pesar de que Claudia había cambiado físicamente, Guasio pensaba que seguía siendo una pegada a él, como cuando era pequeña. Mientras Guasio hablaba, Aria iba poniendo una cara cada vez más rígida, hasta el punto de bajar la mirada y temblar de frustración. Evidentemente enojada y conteniéndose, pidió al dueño del restaurante que le trajera las 5 comidas más caras del menú y una cerveza más. Momentos después, mientras salían del pequeño restaurante, Aria le dijo a Guasio que todo había estado muy rico y le preguntó si estaba seguro de que dejaría que él pagase la cuenta. Guasio le dijo que no se preocupase, que si se alimentaba solo con pan por una semana, estaría bien. Aunque esto último no lo dice en voz alta. Al ver que se estaba haciendo tarde, Guasio ofreció acompañarla, pero ella declinó, ya que el carruaje acababa de llegar. Esta revelación sorprendió a Guasio, quien se preguntaba si ella era adinerada. Antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, Aria se lanzó hacia él y lo abrazó repentinamente, expresando su alegría por verlo ese día. Tras intercambiar despedidas cordiales, Guasio se encaminó hacia su hogar mientras el carruaje se alejaba. Dentro del carruaje, Aria se sentó, palpablemente emocionada, pataleando y gesticulando su felicidad. Al pensar que finalmente había logrado abrazar a Guasio con sus propias manos, sintió una oleada de realización de su sueño. Sin embargo, al recordar las palabras de Guasio sobre Claudia, su expresión se tornó seria al darse cuenta de que había mencionado ese pulpo delante de ella. Se cuestionaba si acaso él no entendía el delicado corazón de una dama. Al girar la cabeza, vio el pequeño regalo que había planeado darle a Guasio, pero que había olvidado entregar. Se preguntó si sería capaz de alcanzar a Guasio si decidía dar la vuelta en ese momento. Aria decidió no darle más vueltas al asunto y regresar. Cuando volvió al lugar donde se había despedido del profesor, miró en todas las direcciones. En ese momento, escuchó a un grupo de personas alteradas cerca de ella. Estaban diciendo que se tenían que dar prisa, porque la iglesia se había incendiado. Gritaban que echaran agua rápido para apagar el fuego y se preguntaban por qué los médicos aún no habían llegado, ya que había críos con quemaduras en el lugar. La iglesia/orfanato estaba completamente envuelta en llamas. Una hermana desesperada trataba de lanzarse hacia el orfanato en llamas, pero era sostenida por un hombre, ya que ella gritaba que había críos adentro. Aria, preocupada, se acercó a ella y le preguntó si en verdad había críos dentro de la iglesia. La hermana, desesperada, le explicó que había salido a comprar pan y que los críos se habían quedado jugando en el orfanato y al parecer habían tirado una vela, causando el incendio. La hermana gritaba con desesperación pidiendo que alguien entrara a ayudar a los críos. Aria tomó las manos de la mujer y con una expresión tranquilizadora, le dijo que se lo dejara a ella. Se lanzó valientemente hacia la estructura en llamas, ignorando los gritos de preocupación de las personas que la observaban. Rompió la entrada para entrar al edificio, que estaba envuelto en llamas debido a sus paredes de madera. A pesar de no ser muy hábil con la magia del agua, Aria decidió que tenía que intentar hacer algo para salvar a los críos atrapados dentro, pues sus vidas corrían peligro. Ella sabía que debía darse prisa y encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. Mientras caminaba dentro del edificio en llamas, Aria gritaba a los críos que estaba allí para ayudarlos. Gritaba y preguntaba dónde estaban. De repente, al mirar hacia abajo, vio a un niño desmayado bajo una mesa de madera. Aria rápidamente rompió la mesa y sacó al niño de ahí,
colocándolo sobre sus hombros. Comenzó a caminar lo más rápido que pudo, intentando encontrar el camino de salida mientras el humo y las llamas la rodeaban. Arya podría haber escapado por una de las paredes, abriendo una apertura con un rayo, pero como llevaba al niño inconsciente en sus hombros, temía que pudiera terminar por herirlo. En ese momento, percibió la presencia de otra persona en el edificio en llamas. Era Guasio, quien estaba utilizando una magia de agua llamada World Over Water. El maestro invocó la magia junto a un ser con una apariencia musculosa y un cráneo de animal en su cabeza. En un instante, todo el lugar se inundó de agua, al grado de que peces formados con magia comenzaron a nadar en el lugar. Arya no podía creer lo que estaba viendo. Hacía aproximadamente 20 años que no veía ese tipo de magia. La magia descomunal que poseía su sensei seguía siendo impresionante. Esto era obvio, ya que él era el mago de mayor rango en el reino, conocido como el Águila Dorada. Sin embargo, Guasio le respondió que eso había sido en el pasado y que ahora era simplemente un profesor de biología. En ese momento, Guasio sintió un dolor repentino en su hombro y al bajar la mano comentó que era simplemente un viejo con hombros entumecidos. Por otro lado, las personas que estaban alrededor de la iglesia quedaron asombradas con lo que estaban viendo. La iglesia estaba rodeada de agua y las personas preguntaban quién había sido capaz de utilizar esa magia tan poderosa. Una cría, emocionada al ver un pez nadando, se acercó a la escena. En ese momento, Arya salió de la iglesia cargando al pequeño inconsciente en su espalda, causando que los presentes quedaran aún más sorprendidos. Las personas se emocionaron al ver a Arya salir de la iglesia con el niño inconsciente en sus hombros. Inmediatamente llamaron a un doctor para que tratara al muchacho. Arya les dijo que había utilizado un poco de magia curativa en él, pero que para estar seguro sería mejor que un médico lo revisara. La hermana, con lágrimas en los ojos, le dio las gracias una y otra vez. Uno de los presentes comentó que no era sorprendente que una chica monstruo fuera capaz de utilizar una magia tan poderosa como la de cubrir la iglesia entera con agua. En ese momento, todos los presentes se emocionaron al escuchar que Arya era una chica monstruo. Como no se habían enterado de esto antes, se agolparon alrededor de ella para felicitarla y comentar lo genial que era. Entre la multitud, Arya pudo vislumbrar la espalda de Guasio, quien se estaba retirando del lugar. Ella le dio voces, y él se volteó para decirle que se encargara ella del asunto. Arya se encontró atrapada en medio de la multitud, que la rodeaba alegremente celebrando su hazaña. Luego de que la magia terminó y el agua cayó al suelo, la cría que estaba emocionada por los peces se acercó a ella para preguntarle si los peces también habían sido hechos con magia. Arya confirmó que sí, los peces habían sido creados con magia. La cría quedó fascinada al escuchar eso. Arya, con un chasquido de sus dedos, creó varios peces de agua que revoloteaban alrededor de la pequeña, haciendo que su cara se iluminara de felicidad. En ese momento, ella notó la corona que llevaba la pequeña y le preguntó dónde la había conseguido. La cría le respondió que un señor con magia se la había dado y le había dicho que no se preocupara, que todo iba a estar bien. La cría seguía estando triste por lo que había pasado con la iglesia, pero la magia del Señor le había traído un poco de felicidad en medio de la desgracia. La pequeña, con una sonrisa en su rostro, agregó que la magia le traía felicidad a las personas y por eso le gustaba. Esto lleva a Arya a recordar aquellos tiempos en los que era una pequeña araña y el profesor siempre le hacía coronas de flores. Ella le agradecía, pero el profesor notaba que al parecer no le gustaban tanto. Entonces, ella le preguntaba por qué siempre le estaba dando flores, además de por qué le enseñaba magia. Guasio le respondió que quería enseñarle cosas útiles para que pudiera usarlas en su vida. La pequeña araña le dijo que en realidad ellos no le habían pedido eso. Ante esto, el profesor admitió que era cierto, pero que había una frase que le gustaba mucho: vivir es dar. Agregó que darle algo a otra persona lo hace sentir bien, ya sean flores, conocimiento o una sonrisa. No importa lo que sea, mientras haga feliz a las otras personas y a uno mismo, eso era suficiente. Estas eran las cosas que daban sentido a la vida, y también la razón por la que quiso convertirse en profesor. La arañita, emocionada, le respondió que también quería hacer lo mismo.
Entonces él les sugirió que si era así, podían hacer coronitas de flores para regalarlas a los demás. Este gesto hizo que Aria considerara que, incluso después de tanto tiempo, el profesor Guacio seguía brindando alegría a los demás. Al día siguiente, en la escuela, todos comentaban sobre el incidente ocurrido en el orfanato. Hablaban de una chica monstruo que había apagado el incendio. Esta chica acababa de ingresar a la escuela. Ante estos comentarios, Claudia le mencionó a alguien a su lado que los rumores parecían estar ya circulando. Aria respondió que eso no era cierto, ya que ella no había apagado el fuego. Claudia inmediatamente le dijo que sabía que había sido el profesor Guacio, porque ella era mala con la magia de agua. Después de eso, se quejó porque también quería ver la magia del profesor. Preguntó a Aria si el espectro musculoso estaba presente, a lo que ella respondió afirmativamente, mencionando que había aparecido también. Informó que se veía más musculoso y que la cantidad de peces también había aumentado desde la última vez. Esta información emocionó a Claudia y aumentó su deseo de ver esa magia nuevamente. En ese momento, fueron interrumpidas por el profesor, quien se acercó diciendo que estaban hablando del pasado. Aria, con un rostro serio, se inclinó con elegancia y le pidió que le permitiera agradecerle de nuevo. Expresó su gratitud porque gracias a él había podido evolucionar a una chica monstruo. Le entregó una pequeña cajita como muestra de agradecimiento. Nuestro protagonista, tomando la cajita, le preguntó a Aria si estaba segura. Ella respondió afirmativamente, diciendo que vivir es dar. Guacio abrió la caja y quedó deslumbrado por lo que encontró, una corbata con estampado de telaraña. Estaba feliz con su regalo. Al verlo deslumbrante y notar que la corbata le quedaba perfectamente, Aria se lanzó a abrazarlo, emocionada al ver lo bien que lucía con ella. Claudia, celosa, se quejó diciendo que solo se veía bien por el diseño, ya que con un estampado de pulpo se vería aún mejor. Aria negó esto diciendo que la telaraña le quedaba mejor. Comenzaron a pelear mientras abrazaban al sensei. Los otros estudiantes, al presenciar la escena, pensaban que estaban siendo ruidosas y se preguntaban qué hacía Guacio Sensei siendo abrazado por ellas. Tiempo después, Aria había entregado su formulario, optando por unirse a la Guardia Mágica, lo que le valió el elogio de Guacio, quien expresó su admiración y ofreció su apoyo. Ante sus palabras, Aria lo abrazó, llevando a Guacio a cuestionar por qué sus abrazos eran su reacción para todo. Más adelante, mientras pensaba que debía apoyar a Claudia y a Aria en sus sueños, su atención se vio atraída a sus compañeros enfrascados en una discusión sobre quién sería el vencedor del verano, alardeando de sus alumnos como su as bajo la manga. La emoción se desvaneció al recordar que el profesor Lin Noa, con sus alumnos invictos durante los últimos 5 años, también competiría en las batallas de facciones. Mientras Guacio Sensei los observa emocionado y pensativo, creyendo que no tiene nada que ver con él, en el patio, Aria le revela a Claudia su elección de carrera futura. Claudia se ríe y le dice que nunca imaginó que la pequeña araña que solía morder a todos en clase decidiera unirse a la Guardia Mágica. A esto, Aria responde que era solo porque intentaban alimentarla con insectos, los cuales no le gustaban a pesar de ser una araña. Aria le pregunta a Claudia sobre su elección de carrera, y Claudia le dice que ha decidido ser maestra, inspirada por Guacio Sensei, y con el deseo de que humanos y monstruos puedan estudiar juntos. Aria le dice que es un sueño maravilloso y, llenas de emoción, ambas deciden estudiar arduamente para alcanzar sus sueños. En ese instante, 3 estudiantes se acercaron para invitarla a unirse a sus facciones. El joven, con aires de grandeza, se presentó como Frederick, un estudiante de segundo año perteneciente al grupo de Linoa. La siguiente chica era del grupo de Alba y la última, de apariencia tímida, del grupo de Helios. Aria, percibiendo el narcisismo del muchacho, inquirió sobre qué era una facción. Frederick le explicó que era un tipo de grupo de estudio enfocado en practicar magia para perfeccionar su habilidad de invocación. La animó a unirse, asegurando que sería divertido. Añadió que, siendo él quien destacaba en el grupo de Lin Noa, podía reconocer que ellas tenían el potencial para integrarse y que podría ayudarla a ser 1000 veces más fuerte, ya que, como él, eran élites destinadas a brillar. Se inclinó y,
tomando uno de los tentáculos de Claudia, la invitó como si fuera a un baile. Sin embargo, la expresión y actitud de Frederick causaron tal rechazo en Claudia que rechazó la oferta de inmediato. A diferencia de Claudia, Aria rechaza la propuesta con cortesía y educación. La otra chica sugiere que podrían unirse a ella, pero también rechazan esta idea, alegando desinterés en ese tipo de actividades. Al intentar marcharse, Frederick propone resolverlo con un combate, pero Claudia le recuerda que ya habían declinado. Ignorando sus protestas, él recita un hechizo y lanza un ataque de agua que Claudia divide en dos con un giro. El chico, impasible, aplaude y la felicita por repeler su ola sin esfuerzo. Esperaba tal habilidad de una chica monstruo y cuestiona por qué no le muestran su magia. Aria le recuerda nuevamente su rechazo. Frederick insiste, sugiriendo que necesita motivarlas. En ese instante, una figura emerge del suelo. En otro lugar, Lin Noa explicaba los principios de la magia, describiendo cómo la invocación de un mago produce una manifestación de su poder mágico desde la sombra, conocida como Image of Magic Power, cuyo rango depende del invocador. Mientras tanto, Claudia y Aria observan a un hombre lobo detrás de Frederick. Frederick le informa que aquel hombre lobo representaba su poder mágico y, con un gesto arrogante, le pregunta si las había impresionado. Por otro lado, gracias a la explicación del himno a Sensei, entendemos que estas criaturas mágicas son la materialización del poder mágico y reflejan el espíritu de su usuario. Estas manifestaciones pueden variar desde monstruos y bestias hasta criaturas mágicas de cualquier tipo, pero lo más importante no es la forma, sino el tamaño que tienen. Es decir, que iba desde el rango E hasta el rango A, dependiendo del tamaño de la invocación, podrían ser desde un ratón hasta un cuerpo mayor que el del usuario. Al observar esto, se podrían dar cuenta de cuál era el poder del invocador. Por otro lado, en el patio, todos los estudiantes estaban envueltos e impresionados por el tamaño de la invocación de Frederick, era gigantesca. Eso significaba que él era fuerte, lo cual era increíble para alguien de segundo año. Bueno, chicos, en el manga le dan la abreviación de IMP a la imagen del poder mágico, por lo que nosotros también utilizaremos esa palabra. Por otro lado, Aria, al mirar la invocación, dice que, juzgando por su tamaño, debería ser de rango C o B. Al oír esto, Frederick le advierte que no saque conclusiones apresuradas antes de ver lo que él puede hacer. En ese instante, comenzó a recitar un hechizo y convocó un enorme pilar de hielo, una técnica conocida como Asnaf. Era colosal, y Claudia, sin perder tiempo, usó uno de sus tentáculos para despedazarlo. Frederick le cuestionó si le había impresionado el tamaño. Explicó que su manera perfecta de recitar hechizos hacía que su magia fuera más potente, permitiéndole usar magia de rango A. También les contó que Lin Noa, su maestro y supervisor de su facción, podía triplicar la fuerza de sus hechizos solo con la recitación. Ese era el verdadero poder de la recitación. Tras ese comentario, que a las chicas poco les importaba, Frederick, con arrogancia y elevando la voz, les preguntó qué les había parecido su magia y si ya estaban emocionadas para aceptar su propuesta. Las invitó de nuevo, mientras Claudia lo observaba fijamente. Por otro lado, los estudiantes estaban maravillados con lo que habían presenciado. A pesar de la emoción general por la demostración de Frederick, para Claudia y Aria fue una decepción, ya que lo comparaban con Guachio Sensei. Aria y Claudia lo rechazaron una vez más, diciendo que en casos de invocaciones pedirían sugerencias a su maestro. Frederick mencionó que había escuchado que el encargado de ellas era un viejo aburrido y tonto, comentario que obviamente molestó a las chicas. Sin embargo, Frederick continuó hablando y mencionó que había oído que lo habían elegido como encargado porque le debían algún favor. Añadió que Lin Noa le había contado que, aunque se graduaron juntos, Guachio se había quedado en el triste rango E. Por eso, Frederick comentó que, teniendo eso en cuenta, estaba seguro de que Guachio las había amenazado para que lo eligieran a cambio de evolucionar, ya que era alguien asqueroso e inferior. Fue en ese momento cuando el IMP de Frederick perdió gran parte de su cabeza gracias al ataque de Claudia, que no podía seguir escuchando más insultos hacia Guachio. Justo después de atravesar al hombre lobo, una gran explosión se mostró detrás de Frederick, dejando en evidencia el gran poder mágico de Claudia, quien, enojada,
Le dijo al sorprendido Frederick que no solo estaba en el mismo grupo que Lin Noa, sino que también insultaba a Guacho igual que él. Y era ese tipo de actitud lo que más odiaba. El enojo de Claudia era evidente, incluso los estudiantes presentes comenzaron a asustarse. Aria se acercó a ella y le dijo que tenía que aprender a controlar su ira, ya que sus tentáculos se veían desagradables. Claudia le respondió que sus tentáculos siempre habían sido así, aunque en realidad, en esos momentos, tenían espinas en la parte superior. Tras ese consejo, Aria le lanzó una mirada significativa a Frederick y, con aparente normalidad, le instó a retractarse de lo que había dicho sobre Guacho. Aunque era evidente que no era una petición, sino una amenaza. Por otro lado, nuestro atónito Frederick estaba pasmado ante el poder y la presión que emanaban esas chicas. Los tentáculos de Claudia se habían agrandado, y también habían surgido protuberancias puntiagudas en sus partes superiores, lo que le confería una apariencia intimidante. No solo ella, sino también Aria. Sus patas se habían agrandado al igual que las de Claudia y habían adquirido una forma aún más amenazante. Frederick estaba pasmado ante la visión espeluznante, casi al borde de las lágrimas, preguntándose si ese era el verdadero poder de las chicas monstruo. Por otro lado, Aria y Claudia solo le exigían que se disculpara en ese mismo instante por lo que había dicho sobre Guacho. Al parecer, nuestro arrogante Frederick había cavado su propia tumba. Fue en ese momento que Aria le preguntó si acaso no la estaba escuchando. Seguido a eso, un ojo en su frente se abrió. Esta visión asustó a Frederick, quien gritó como una damisela. Por otro lado, todos se preguntaban qué estaba pasando. La torre que estaba detrás de Frederick había estallado con el ataque de Claudia. Aunque los estudiantes estaban asustados, otros estaban sorprendidos ante la visión y halagaban su increíble poder. Ante esto, tanto Lin Noa como Guacho Sensei llegaron a la escena preguntando qué había pasado. Al mirar hacia arriba, Lin Noa pudo ver la torre. O mejor dicho, el lugar vacío donde solía estar. Sin dudarlo un segundo, Lin Noa señaló a Claudia y a Aria, ya que ningún estudiante en la escuela tendría el poder para hacer algo semejante. Claudia le dijo que no sacara conclusiones precipitadas e inmediatamente señaló a Frederick como el culpable por haber empezado. La mano extendida hacia Frederick fue tomada por este, quien con una cara de emoción le dijo a Claudia en ese momento que le gustaba, dejando a todos confundidos con su declaración. Agregó que era la primera vez que había visto magia explosiva como la de ella. Era algo extremadamente fantástico para él. Las chicas monstruo eran increíbles, comentaba. Además, ella no había recitado hechizos, sino que había utilizado un simple anillo de elevación. Era algo impresionante. Era la primera vez que él había sentido algo así, por lo que estaba seguro de que era amor. Fue en ese momento que le dijo a Claudia que fuera su novia. Claudia, al escuchar eso, no pudo sentir más repulsión. Inmediatamente soltó su mano con brusquedad. Fue en ese momento que Guacho Sensei, con una sonrisa de broma, les informó que se disculpaba por interrumpir su conversación de enamorados, pero les recordó que los responsables de ese incidente tendrían que escribir una carta de disculpa a la escuela. Mientras los estudiantes regresaban a sus respectivas aulas, Lin Noa aprovechó para hablar con nuestro protagonista, mostrando un rostro lleno de malicia. Le comentó a Guacho que una casi pelea, además de la destrucción de la torre, era lo que había conseguido, insinuando que no estaba haciendo un buen trabajo como profesor encargado. Guacho respondió que esas chicas eran buenas y que debieron haber tenido una buena razón para hacer lo que hicieron, aunque después de decir eso, se preguntó si debería ser más severo con ellas. Lin Noa, tocando su hombro y manteniendo el rostro malicioso, le preguntó si era demasiado para él, y le dijo que estaría encantado de encargarse de ellas, ya que después de todo, era por su bien. Después de esto, Guacho se retiró y Lin Noa se quedó observándolo, manteniendo aún ese rostro. Ante esto, Guacho comentó para sí mismo que Lin Noa era realmente persistente, aunque esa posiblemente podría ser una de sus virtudes. Tiempo después, en la oficina del consejero, Frederick comentó que ya había terminado de escribir su carta de disculpa. Se iba a dirigir a Guacho Sensei como viejo, pero terminó cortando la palabra a mitad, puesto que Claudia se encontraba justo detrás de él. Al leer la carta, Guacho confirmó que había sido Frederick el primero que había atacado y que Claudia simplemente se había defendido.
Frederick le dice que estaba en lo correcto y que había reflexionado profundamente acerca de sus actos, llegando a la conclusión de que fue una acción muy imprudente de su parte, hablándolo de manera muy formal. Ante esto, Guacho le dice que, como él era del grupo de Lin Noa, debería ser un poco más cuidadoso con sus acciones. Frederick le respondió que no había problemas, ya que Lin Noa se encargaba de cubrir todo lo que él hacía. Después de eso, anunció que se retiraría. Iba a referirse nuevamente a Guacho como viejo, pero se detuvo al notar que Claudia lo observaba desde atrás. A continuación, Frederick tocó el mentón de Claudia, levantó su cabeza. Y, con aire de galán, le prometió que algún día la liberaría del lavado de cerebro de Guacho y la rescataría. Y cuando eso sucediera, podrían salir oficialmente. A este comentario, solo recibió un manotazo de Claudia, quien, enojada y sin ocultar su hostilidad, le ordenó que se perdiera. Dirigiéndose a Aria, Frederick le dijo que, a pesar de que no le gustaban los insectos, haría una excepción con ella y, a pesar de todo, la invitaría a unirse a su facción. A lo que Claudia, obviamente, se negó. Después de eso, Frederick finalmente se retiró. Guacho, bromeando, comentó que al parecer la juventud era algo bueno. A lo que Claudia y Aria le respondieron que debía dejar de hacer ese tipo de bromas. A esto, él se disculpó diciendo que solo había pensado que ellos hacían una buena pareja, ya que Frederick era un chico apuesto y de su misma edad. Por otro lado, él solo era un simple viejo. Ante este comentario, Claudia se acercó diciendo que odiaba esa parte de él. Como ella se acercó demasiado, Guacho lo notó, estando consciente de eso. Seguido de eso, Claudia le dijo que, como le había hecho un comentario que le había molestado, como disculpa él tendría que salir en una cita con ella cuando terminaran las clases. Guacho sabía que no podía rechazarla, por lo que se limitó a considerar que ese mes estaría un poco corto de dinero. Por otro lado, Aria recordó que, con todo el ajetreo, Frederick se había retirado y no se había disculpado por lo que había dicho en el patio. Tiempo después, Guacho regaña por última vez a las chicas por haber utilizado magia fuera de las clases. Con la cabeza gacha, prometen ser más cuidadosas en el futuro. Después de esto, se despiden para ir a su siguiente clase, no sin que Claudia le recuerde a Guacho que tienen una cita después de las clases, a lo que el maestro asiente resignadamente. Más tarde, durante la cita, Claudia se prueba un vestido en una tienda de ropa y pregunta a las empleadas cómo le queda. Emocionadas, ellas comentan que le queda muy bien. Ante esto, Claudia procede a preguntarle a Guacho cómo le queda, a lo que él responde que le queda muy bonito. Aria, que también está en el lugar, le hace la misma pregunta y él responde de la misma manera. Las empleadas están encantadas con las chicas y Guacho no puede negar que esas ropas les quedan fantásticas. Fue en ese momento cuando Claudia, acercándose demasiado a él, le pregunta, mientras le muestra otro atuendo, ¿cuál le queda mejor? Él le dice que ambos le quedan lindos, una respuesta genérica que molesta a Claudia y que Aria puede entender. Con enojo, Claudia le dice a la recepcionista que se llevará los dos. Ante esta situación, Guacho se siente abrumado al darse cuenta de que los gastos correrían por su cuenta. Aria le reprocha que se lo tiene merecido por no entender los sentimientos de una dama. Mientras Guacho se hace cargo del pago de la ropa, Claudia le lanza una mirada inquisitiva a Aria, interrogándola sobre qué hacía ella allí y por qué los había seguido. Aria responde que también quería tener una cita con Guacho Sensei y, con una mirada feroz, añade que no piensa dejarlos solos ni un instante. La atención de ellas fue capturada por unas mujeres en la tienda, quienes al parecer sabían quién era Guacho Sensei. Comentaban con burla si realmente él era profesor. Se cuestionaban qué hacía un profesor de su rango enseñando y se mofaban preguntándose si un profesor de rango E podía ser capaz de educar. Decían que seguramente era subestimado por sus propios alumnos mientras reían. Aria y Claudia, después de lanzar una mirada despectiva hacia las chismosas, se llevaron al sensei a buscar algo de comer. Poco después, Aria intentó alimentar al sensei bajo la mirada celosa de Claudia. Guacho intentaba rechazar la embarazosa situación, cuando un conocido de la taberna que frecuentaba, claramente ebrio, los interrumpió. Comenzó a balbucear y fue entonces cuando mencionó que, ahora que Guacho tenía tan bellas alumnas, debería intentar ascender de rango.
Cuando le preguntaron si no le daba vergüenza haberse graduado al mismo tiempo que Lin Noa y permitir que éste le sacara tanta ventaja, Guachio se sintió molesto, pero mantuvo su postura. Explicó que no podía asumir la responsabilidad de otro rango y que el que tenía se ajustaba mejor a su situación. Ante esto, el anciano comentó sobre el pensamiento mediocre de los jóvenes de hoy en día, aunque en realidad Guachio ya estaba llegando a los 50. Al escuchar esta conversación, las chicas comentaron que ya estaban acostumbradas a escuchar a Frederick y Lin Noa Sensei subestimar a Guachio, pero al parecer todos en el pueblo lo hacían. Fue en ese momento cuando Claudia le dijo a Aria que tenía una idea. Aria asintió diciendo que seguramente era lo mismo que estaba pensando ella en esos momentos. En ese instante, Guachio intentó avisarles que ya era hora de irse, pero Claudia y Aria lo detuvieron, diciéndole que no se acercara más porque necesitaban hablar de algo entre chicas. Tras llegar a un acuerdo, las chicas se despidieron de Guachio repentinamente, ya que tenían que hacer algo, cancelando así la cita y dejándolo confundido con sus reacciones repentinas. Al día siguiente, durante el almuerzo, Guachio Sensei se preguntaba por qué las chicas no estaban allí como solían. Fue entonces cuando Aria apareció, sorprendiéndolo. Ella le entregó una hoja de papel y le pidió que firmara esos documentos. Guachio preguntó de qué se trataba y ella, con orgullo y ajustándose los lentes, le explicó que era un formulario para la creación de la facción Guachio, cuyo propósito era demostrar al mundo la grandeza de él. Esto lo dejó sorprendido, preguntándose qué intentarían hacer ahora. La idea de la facción Guachio le parecía problemática. Para escapar de la situación, Guachio le dijo inteligentemente a Aria que era una chica ingenua, que un rango E como él no tenía derecho a supervisar una facción y que era imposible. Aria negó su afirmación mientras ajustaba sus gafas con un gesto típico de otaku intelectual. Le informó que actualmente cumplían con todos los requisitos para formar una facción. Los requisitos incluían un tema de investigación, en este caso, habían elegido los anillos de elevación. El requisito siguiente era que al menos 3 personas deberían estar inscritas. En este caso, con Claudia, sería suficiente. Además, el rango de supervisión de la facción debía ser superior al rango E, y actualmente, Guachio Sensei era de rango D. Con esto, todos los requisitos estaban cumplidos. Al escuchar esto, Guachio se sorprendió, ya que acababa de descubrir que lo habían ascendido al rango D. Se preguntaba por qué, precisamente ahora, después de 20 años. Claudia le respondió con una sonrisa que esto se debía a que ella le había dicho al director que, si no ascendían a Guachio a rango D, ella abandonaría la escuela. Al escuchar eso, Guachio le pidió que dejara de extorsionar al director. Aria le respondió que con eso solo restaba que él firmara el documento, pero Guachio, después de pensarlo un poco, le dijo que no creía necesario crear una facción desde cero. Guachio le explicó que una facción existente era suficiente, ya que se podía estudiar magia y cuantas más personas hubiera, más se avanzaría en conocimiento. Le sugirió que dejaran de preocuparse por él y trataran de relacionarse con otras personas. Le instó a unirse a la fracción de Lin Noa, ya que aprenderían mucho de él. A pesar de que Frederick no les agradara, este estaría encantado de recibirlas. Y Lin Noa, por otro lado, era solo muy orgulloso, pero en realidad era un excelente profesor. En ese preciso momento, Guachio se detuvo al ver el rostro de Aria, quien lloraba. Entre sollozos, ella le confesó que lo encontraba mucho más impresionante, tanto en su rol de profesor como en su habilidad mágica. Manifestó su frustración porque él no solo no se quejaba de la evaluación injusta, sino que también la aceptaba. Mientras las lágrimas caían por su rostro, le reveló que para ella, eso era extremadamente frustrante. Guachio no tuvo más remedio que disculparse. Ante esto, Aria, claramente enfadada, le exigió que, en vez de disculparse, firmara el documento. Justo en ese momento, un amargo recuerdo invadió la mente de Guachio. Trató de decir algo, pero fue interrumpido por Claudia, quien lo llamó para entregarle una carta que había llegado para él. Claudia se le acercó para informarle sobre un asunto urgente en su escritorio. Guachio examinó el documento y resultó ser de la dueña de la casa donde residía. La carta indicaba que tenía que abandonar la vivienda al día siguiente, pues la casera, ya anciana, iba a dejar de administrar la propiedad y se la entregaría a su hijo, quien había decidido desalojar a Guachio.
Fue en ese instante cuando Guacho se percató de que, a partir del día siguiente, se quedaría sin hogar. Un hombre de más de 50 años, a punto de convertirse en un vagabundo. Claudia, que había leído lo que estaba escrito en la carta, le informó que tenía la opción de aceptar ser el asesor de una facción, lo que le permitiría residir en el alojamiento escolar. Por lo tanto, su problema de vivienda se resolvería. Esto sorprendió a Guacho, ya que nunca había oído hablar de esa posibilidad. En ese momento, comenzó a sopesar sus opciones, vivir como un vagabundo o aceptar la oferta de convertirse en supervisor de una facción, ya que se le proporcionaría un dormitorio. Mientras reflexionaba sobre si aceptar la propuesta solo con la intención de sobrevivir, Aria se acercó e inclinándose, le dijo que no le importaba si aceptaba solo con la intención de encontrar un lugar donde quedarse. Ella solo deseaba poder seguir estudiando con él. Ante esta petición, Guacho lo consideró y, después de esbozar una pequeña sonrisa, les dijo que no tenía más remedio que aceptar. Mientras extendía su mano para firmar, Guacho reflexionaba sobre cómo una facción está compuesta por varios alumnos y cómo un profesor aparece ocasionalmente para supervisar. Él era consciente de que no tendría mucho tiempo para visitar con frecuencia, y también sabía que firmar ese documento implicaba una mejor remuneración y vivienda gratuita. Por lo tanto, no veía motivos para rechazar la oferta. Sin embargo, mientras pensaba en esto, sus pensamientos se vieron inundados por amargos recuerdos del pasado, dejando entrever que Guacho tenía razones que le impedían tomar esa decisión con la conciencia tranquila. Guacho frunció el ceño antes de escribir. Al ver esto, Aria celebró porque había firmado, pero Claudia, por otro lado, se dio cuenta de que había escrito su nombre incorrectamente, así que le preguntó si lo había hecho a propósito. Mientras tanto, el sensei se lamentaba porque realmente no había sido intencional y tendrían que buscar otro papel. Por otro lado, en la torre que Claudia había impactado con su poderosa magia, en algún lugar dentro de ella, se encontraba una cápsula que contenía a una chica. La cápsula indicaba que quedaba un 5% de magia restante. Un tiempo después, en la oficina de orientación estudiantil, las chicas informaron al director que querían crear una facción sobre el tema del anillo de elevación. El director rechazó la propuesta al instante. Claudia preguntó por qué, argumentando que habían cumplido con todos los requisitos. Mientras lo decía, apretaba al director. Este explicó que ya había otra facción que tenía como tema el anillo de elevación. Claudia miró mal al sensei, ya que éste no les había informado sobre eso. Entonces el director les explicó que las facciones se encargan de estudiar la magia desde diferentes ángulos y mediante diversos métodos. Son grupos de estudio de la magia. La facción de Lin Noa se encargaba de los conjuros vocales, la facción de Julius de los pseudoconjuros a través de anillos, y la facción de Alba de los rituales mediante inciensos, entre otros. Cada facción tenía su propio tema, por lo que ellas tenían que buscar un método diferente. Al salir del aula de orientación, Guacho consideró que, lamentablemente, se vería obligado a convertirse en un vagabundo y solo le quedaba la opción de rogarle a la casera. En ese momento, fueron interrumpidos por la llegada del enérgico Frederick, quien se mostraba emocionado de encontrarse de nuevo con su querida Claudia. Se acercó para saludarla afectuosamente, lo que provocó el rechazo de ella, pidiéndole que se alejara lo más posible. Ante esta escena, Guacho comentó con una sonrisa que parecían llevarse bien, comentario que Claudia recibió dándole una mirada asesina, pidiéndole que no volviera a decir cosas así, ya que era muy desagradable. Después de saludar afectuosamente a Claudia, Frederick se dirigió a Guacho para informarle que Lin Noa le había pedido que le comunicara que el otro día, en aquella torre que Claudia había destruido, se encontraba el reactor mágico de su facción. Por lo tanto, que lo haya destruido causará un inconveniente para ellos, y él debería ir a conseguir uno nuevo en la Torre de los Espíritus. Ante esto, Claudia mostró interés y Frederick procedió a explicar que era una torre abandonada en ruinas, a la que se accedía desde el piso del edificio principal, comúnmente conocida como la Torre de los Espíritus, la cual se rumoreaba que estaba habitada por espíritus. Esto le provocó escalofríos a Claudia, a lo que Frederick, con gesto arrogante, se disculpó por haberla asustado y le aseguró que no pasaría nada, ya que Guacho estaría allí. Esto lo dice mientras le dedica una mirada sarcástica a Guacho. Mientras tanto,
Arya decidió felizmente que deberían ir, ya que desde un principio la responsable de ese problema y la que había destruido la torre había sido Claudia, por lo que irían todos juntos, mientras miraba a Guaccio. Este, por otro lado, estaba nervioso ante la situación, ya que realmente no quería ir. Realmente, Guaccio no era muy bueno con cuestiones de espíritus, por lo que se propuso entrar, conseguir el reactor y salir lo más rápido posible. Mientras ellos entraban, por otro lado, Frederick regresaba con Lin Noa Sensei para informarle que había hecho exactamente lo que él le había indicado a Guaccio y a las chicas, dirigirse a la torre. Lin Noa lo felicitó por su trabajo, a lo que Frederick celebró, ya que si todo salía bien, Claudia vendría corriendo a unirse a su facción. Este era un plan que habían urdido juntos, asustar a Guaccio, dejarlo mal frente a las chicas, para que Lin Noa apareciera y rescatara a las chicas de manera elegante, mostrándoles así su excelencia. Los dos se miran mientras hacen un gesto con las manos, reflexionando sobre la convicción de la facción de Lin Noa. Para ellos, la primera prioridad era la inteligencia de clase A, seguida del poder financiero, y la tercera, aunque no menos importante, era el orgullo. Sonríen mientras celebran que su plan funcionará y que así las chicas se unirán a su facción. Lin Noa considera en silencio que ahora será el profesor a cargo de las chicas monstruos, lo que le dará prestigio y las hará regresar al lado correcto del mundo. Mientras ellos celebran, por otro lado, Guaccio se encuentra nervioso ante la situación, caminando con dificultad mientras es sostenido por Arya y Claudia a cada lado. Más tarde, nos encontramos en una situación un tanto complicada. Claudia y Guaccio Sensei realmente no podían moverse del lugar donde estaban. Claudia respiraba profundamente y le decía a Guaccio que no podía soportarlo más, mientras este, por otro lado, trataba de tranquilizarla. La preocupación abrumaba el rostro de Guaccio, quien, para sus adentros, no pudo ignorar el hecho de que eran suaves. Alterado, le avisó a Claudia del contacto. Ella le respondió que realmente no importaba si era él. Guaccio, alterado, le dijo que obviamente a él sí le importaba, preguntándose para sus adentros por qué le pasaban estas cosas. Regresemos un poco en el tiempo para ver cómo estos chicos habían terminado en este aprieto. Ellos, bajo la guía de Lin Noa, habían entrado a la torre de la escuela, la cual, a pesar de ser de día, se veía oscura. Guaccio no era bueno en esas situaciones, por lo cual propuso encontrar el reactor mágico y retirarse inmediatamente, a lo que Claudia dio su voto de aprobación. Caminaron un poco más adentro de la estructura cuando Claudia dijo que, realmente, lo había reconsiderado y prefería esperarlos a ellos dos afuera. Ante esto, Arya le comentó sobre su miedo a pesar de ser una chica monstruo, a lo que Claudia respondió que sí, y que a pesar de eso, ella tenía miedo a esas cosas. Terminando de decir esto, una puerta detrás de ellos se cerró repentinamente, asustando tanto a Claudia como a Guaccio. Ya sea real o una ilusión, vieron una figura en el lugar. Ellos reaccionaron inmediatamente, lanzándose a correr en dirección contraria. No escucharon a Arya, quien trataba de decirles que se tranquilizaran. Fue en ese preciso momento cuando pisaron un interruptor en el suelo, el cual abrió una escotilla debajo de ellos y cayeron. Aunque antes de tocar el suelo y terminar en mal estado, fueron atrapados por una de las telas de araña de Arya, quien les reprochaba, diciendo que por ese mismo motivo debían tranquilizarse. Arya intentó subirlos nuevamente, pero la escotilla se cerró, lo que provocó que la tela se rompiera, haciendo que Guaccio y Claudia cayeran. La situación era terrible, habían caído en un agujero en la Torre de los Espíritus. A oscuras, trataron de liberarse de la tela de Arya. Con esto, nos damos cuenta de la situación en la que nos encontrábamos al inicio. Fue en ese momento cuando Claudia le anunció a Guaccio que estaba empezando a sentir cosas extrañas y que no podía controlar sus instintos. Ante esto, Guaccio le dijo que se tranquilizara y que no sucumbiera a su naturaleza. Claudia, por otro lado, le respondió que no podía, ya que sus instintos eran una mezcla de sentimientos y acciones que precedían al pensamiento. A pesar de ese razonamiento rebuscado, Guaccio se mantenía firme pidiéndole que se detuviera, ya que ellos no podían permitirse perder el control en ese momento. Fue entonces, mientras Claudia se aflojaba la corbata, preparándose para la batalla, le dijo a Guaccio que no había problema y que, de cualquier manera, ellos dos terminarían casados. Esto lo dijo mientras ponía una expresión H.
Al ver su expresión y escuchar esas palabras, Guasio sintió el verdadero terror. Se dio cuenta de que Claudia iba en serio y no se iba a detener. A pesar de su súplica, rogándole que se detuviera, Claudia comenzó a acercarse más y más a él, pero, como en todos los animes y mangas cliché, terminó sucediendo lo que no tenía que suceder. La pared detrás de Guasio cedió y ambos cayeron. Al reincorporarse, Guasio le preguntó a Claudia si se encontraba bien. El lugar parecía un laboratorio abandonado, y en medio de la sala había una cápsula que contenía a una chica, aunque no parecía humana. Era obviamente una especie de robot. Fue en ese momento que la máquina que la contenía mostró una señal de alerta, indicando que se había agotado la energía mágica, por lo cual se iniciaría un proceso de autodestrucción para proteger la información. Después de eso, comenzó un conteo regresivo de 60 segundos. Al escuchar esto, tanto Claudia como Guasio se lanzaron a salir de la habitación, pero al intentar abrir la puerta, se dieron cuenta de que estaban encerrados. La expresión de pánico era evidente en sus rostros. Desesperados, trataron de salir de la habitación mientras escuchaban la cuenta regresiva de los segundos antes de la inminente explosión. Después de varios intentos de abrir la puerta, Guasio optó por intentar tranquilizarse, ya que la clave del éxito en este tipo de situaciones era mantener la compostura. Claudia, atendiendo a sus palabras, aceptó su razonamiento, y juntos buscaron otra alternativa para salir del lugar antes de que se agotara el tiempo. Al acercarse, miraron los escritorios y la máquina, buscando un manual de instrucciones. Fue en ese momento que Guasio vio un grimorio sobre un escritorio. Lo cogió e intentó leerlo. Claudia se acercó, pero no pudo entender lo que decía, aunque Guasio le aseguró que él podía entender algo. Seguido de eso, se dirigió hacia la máquina, puso una de sus manos sobre ella y, cerrando los ojos, comenzó a concentrarse. Inmediatamente, la figura representativa de su poder mágico apareció en el lugar, ya que Guasio estaba imbuyendo magia en la máquina. Seguido de eso, una señal de carga completa apareció en la pantalla de la máquina, y una voz computarizada anunció que reanudaría las actividades por la actualización de información y pidió que esperara un segundo. Con eso, la cuenta regresiva se detuvo. Claudia comenzó a felicitar a Guasio, ya que se esperaba que él hiciera algo así, halagándolo por ser algo que solo él podía hacer y que ciertamente era el Águila Dorada, nombre que lo avergonzó, ya que hacía 20 años que no lo llamaban así. Ante los saltos de Claudia, Guasio no pudo evitar mirar sus rebotes, lo cual lo llevó a pensar en el rostro que Claudia había puesto anteriormente. Interrumpiendo ese pensamiento, Claudia le preguntó por el grimorio. Guasio, al tomarlo, dijo que era la primera vez que veía uno real, y se suponía que en ellos estaban escritas las magias perdidas. Sin embargo, sin un análisis de idioma, no se podía comprender. Claudia le preguntó si acaso él no había podido leerlo recientemente. Guasio le aclaró que había algunas palabras que él había entendido. Fue en ese momento que, después de pensar un momento, a Claudia se le ocurrió que debían tomar eso como material de estudio para crear la facción. En pocas palabras, su facción tendría como tema de estudio los grimorios. Interrumpiendo su conversación, la máquina que contenía a la chica se abrió. Ella salió con una mirada perdida. Guasio y Claudia se quedaron mirando atentamente a la chica. Esta se dirigió a ellos y preguntó por su maestro. Guasio le respondió que no sabía quién era. La robot, entonces, salió de la máquina y comenzó a caminar alrededor, anunciando a su maestro que ya había despertado y que lamentaba haber dormido tanto. También dijo que ya había iniciado sus actividades y que podrían seguir con su investigación. Aunque, por otro lado, Guasio estaba en ese momento mirando una pequeña nota con una cara de tristeza. Se acercó a la robot y le entregó el pequeño papel. Ella lo reconoció inmediatamente por las letras de su maestro. Fue entonces cuando comenzó a leer el contenido. En la carta, el antiguo dueño del robot le explicaba que su vida estaba llegando a su fin y que, si ella estaba leyendo esas palabras, significaba que él ya se encontraba junto a San Pedro. Le revelaba que la había puesto en un estado de sueño porque su magia era demasiado débil para mantener su funcionamiento y el del grimorio al mismo tiempo. A pesar de esta triste situación, el amo expresaba que los días que habían pasado juntos investigando habían sido extremadamente felices y llenos de satisfacciones.
Lamentablemente, había llegado el momento de ceder el mando a un nuevo maestro. El amo deseaba que ella pudiera agregar una nueva página al libro junto a su nuevo mentor. Esa era su misión ahora. Después de terminar de leer, la chica le agradeció y le dijo a Guasio y Claudia que desbloquearía la puerta e instó a que se retiraran lo más rápidamente posible. Claudia le pidió que saliera con ellos, pero la chica negó, agregando que una existencia como ella no tendría sentido sin su maestro. Guasio procedió a retirarse, pero Claudia, por otro lado, le pidió que se convirtiera en el maestro de esa chica robot, ya que le daba algo de lástima. Guasio le dijo que no había nada que hacer, a lo que Claudia le dijo que una persona como él podía mantener a la chica en funcionamiento, dado su gran poder mágico. Guasio negó, agregando que él solo era un simple profesor de biología. A pesar de decir eso, Guasio no podía dejar de pensar en esas palabras escritas en el papel. El deseo del antiguo maestro de esa chica era que ella pudiera pasar página y continuar. Claudia insistía una y otra vez en que no debían irse así nomás, pero Guasio, por otro lado, no respondía, solo estaba sumido en sus pensamientos, considerando la situación según lo que había leído en la nota. La robot poseía poderes extraordinarios, y el libro que tenía en sus manos era el Grimorio del Silencio de cuero negro, Black Cover, una de las 7 reliquias antiguas. La chica autómata, que dormía, era quien se encargaba de defender ese libro y de pasarlo de generación en generación a maestros capaces de protegerlo, actuando así como una guardiana. En la nota, el antiguo maestro había escrito que no le quedaba mucho tiempo en ese mundo, además, su magia era demasiado débil para controlar tanto a ella como al Grimorio. Sin embargo, no se arrepentía de nada. Los momentos que había pasado junto a ella fueron maravillosos, tanto que no podía esperar para dormir y despertar nuevamente. Pero su tiempo había terminado y había llegado la hora de pasarlo al próximo maestro, con el deseo de que se añadiera una nueva página del libro junto a ella. Esa era su misión. Esa era la carta, eso era lo que decía la nota que la chica había leído. Guasio pensaba en esto mientras fruncía el ceño, no sabía qué hacer. No era simplemente un problema sobre el poder mágico, es que ese libro era una de las 7 reliquias, artefactos que representaban una carga pesada para un simple profesor de biología como él. Realmente pensaba que debía haber alguien más digno de llevar esa carga. Mientras meditaba sobre esto, Guasio no dejaba de subir las escaleras. Antes de salir de la habitación, Claudia le dio una última mirada a la chica en la cápsula. Luego, volvió a decirle a Guasio que él debía ser el maestro de esa chica, comenzando a suplicarle que lo hiciera, por favor, ahora que ella estaba despierta. Claudia expresaba con voz temblorosa que le daría mucha pena y lástima que la chica volviera a dormirse. Guasio se negó nuevamente, diciendo que no podía ayudarla. Pero Claudia, tomando su mano, le pidió que por favor extendiera su ayuda, como lo había hecho con ellas. Dadas las inseguridades de Guasio, este se iba a negar nuevamente, pero Claudia, sosteniendo su mano con firmeza, le dijo que no sabía lo que había pasado con él después de separarse de ellas, pero que él todavía seguía siendo el amable Guasio que ella había conocido. Él era increíble, alguien en quien se podría confiar. Ante estas palabras, Guasio comenzó a considerar que también Aria le había dicho algo similar, por lo cual se sentía patético al ser reprendido por sus alumnas de esa manera. Ante este pensamiento, Guasio, al final, le dijo que comprendía y aceptaba, aunque se disculpó por ser un profesor tan patético. Además, le prometió que algún día hablaría adecuadamente con ellas y les explicaría el motivo por el cual se había convertido en lo que era ahora. Ante esto, Claudia le sonrió, diciendo que lo entendía y que lo esperaría. Pero añadió que ese patetismo que él mostraba era realmente atractivo ante sus ojos. Ante estas palabras, él le preguntó si acaso eso era algún tipo de halago. Mientras estos bromeaban, se acercaron a la máquina nuevamente. Guasio recordó que en la última parte de la nota, el antiguo maestro había escrito que en realidad había mentido. Había algo de lo que se arrepentía, y era que esa robot tenía un corazón, por lo que escribió, dirigiéndose a quien estuviera leyendo la carta, a quien él se refería como su nuevo maestro, pidiéndole que le diese un nuevo nombre y mucho amor, algo que él no había podido darle. Además de hacerla sonreír. Fue en ese momento, mientras pensaba en esas palabras escritas en la nota, que Guasio tomó la mano de la robot, nombrándola Alice.
Agregó que sus mañanas estarían llenas de luz y esperanza, por lo cual ella debía salir de ahí con él. Justo entonces, un sonido de proceso computacional comenzó a surgir del cuerpo de ella, mientras sus ojos se podían ver las señales de procesamiento. Guasio, por otro lado, se excusaba diciendo que pensó que ese nombre le vendría bien y le preguntaba si acaso no le gustaba. Ella se levantó y le dijo que actualizaría su nombre a Alice y le preguntó si él ahora sería su maestro. Guasio respondió que sí. Fue en ese momento que Claudia se metió en la conversación, decidiendo que Guasio era su profesor. Al escuchar el nombre de nuestro protagonista, Alice le dijo que actualizaría su nombre y se dirigiría a él como Amo Guasio. A lo que él, aclarando, dijo que Guasio estaba bien. Más tarde en la escuela, el maestro Lin Noa estaba perturbado porque no podía creer lo que le habían contado. No entendía cómo, por coincidencia, habían encontrado un sótano y, también por coincidencia, allí descubrieron un grimorio, una de las 7 reliquias, y un autómata, el cual consiguieron activar y trajeron consigo. Guasio, por otro lado, afirmó que eso era exactamente lo que había ocurrido. El director, por su parte, halagó a Lin Noa, ya que seguramente había mandado a Guasio a esa torre a propósito, sabiendo de la existencia de ese libro que ni él sabía que estaba en los terrenos de la escuela. Lin Noa Sensei aseguró que todo era parte de su plan, aunque sabemos que no era cierto. Claudia, pasando por alto las típicas falacias de Lin Noa, sostuvo que, en esas circunstancias, tenían la oportunidad de crear su propia facción, con el grimorio como núcleo de la investigación. El director aprobó la idea, aunque señaló que sería un material de estudio desafiante. Preguntó a Guasio si estaba seguro de poder progresar, a lo que él respondió que sí, atribuyendo el mérito a sus alumnas, quienes eran excepcionalmente brillantes. Más tarde, después de salir de la oficina del director a Guasio, se le notaba evidentemente deprimido. Esto se debía a que, aunque habían aceptado formar la facción de Guasio, también le informaron que tendría que hospedarse en la Torre de los Espíritus una vez terminada la reconstrucción. Ante esta noticia, Guasio y Claudia no estaban muy emocionados, ya que tendrían que convivir con fantasmas. Aria, en un intento de consolarlos, les dijo que no tenían que preocuparse, puesto que, al contrario de lo que se creía, los espíritus eran amables y simpáticos. Ante esta información, Guasio y Claudia le preguntaron si acaso ya había visto espíritus en el lugar y había hablado con ellos. Ella respondió afirmativamente, añadiendo que se había encontrado con ellos debido a que Guasio y Claudia habían tardado mucho en regresar. Esto último lo dijo visiblemente molesta, lo que hizo que ambos se disculparan, aunque mencionó que los espíritus habían sido convocados a ese lugar por Lin Noa Sensei. Dejando de lado la cuestión de los espíritus, Guasio les pidió a las chicas un favor, encontrar algo de ropa para Alice. Explicó que, debido a la forma en la que Alice estaba construida, él no sabía dónde mirar, lo que le resultaba incómodo. Además, agregó que debía ayudar con las tareas en la Torre de los Espíritus, lo que le dejaba sin tiempo para encargarse del asunto, por lo que confiaba en ellas. Tras hacer esta petición, se despidió con un gesto. Atendiendo al pedido de Guasio, las chicas se dispusieron a buscar ropa para Alice, quien, al principio, se mostró reacia a ir porque sentía que debía estar siempre junto a su amo. Mientras se alejaba, Guasio les hizo un gesto de despedida. Poco después, mientras las chicas buscaban prendas para Alice, Guasio se dedicaba a colaborar en la reconstrucción de la torre. No pasó mucho tiempo hasta que las chicas regresaron y se encontraron con él. Alice se acercó para informarle que habían vuelto. Guasio no pudo evitar sorprenderse al ver cómo estaba vestida. Alice llevaba un atuendo de sirvienta. Ella misma explicó que había elegido esa vestimenta porque la consideraba la más adecuada para servirle. Mientras ambos conversaban, los trabajadores de la torre comentaban entre ellos. Les parecía curioso ver a esas 3 chicas tan lindas acercándose de manera afectuosa a aquel viejo. Ignorando esto, las chicas le preguntaron a Guasio Sensei qué opinaba. Querían saber si Alice se veía linda. Guasio respondió afirmativamente, argumentando que realmente lucía muy bien. Ante sus palabras, Alice intentó mantener la compostura, pero estaba claramente un poco inquieta. Claudia, al notar su reacción, le preguntó si acaso se había avergonzado. Alice negó rotundamente, diciendo que no tenía sentimientos porque era un robot. Aria, sin embargo, continuó con la broma,
señalando que, aunque Alice dijera eso, las comisuras de su boca estaban levantadas, dejando ver claramente lo que parecía ser una sonrisa. Después de bromear un rato, Guaccio les pidió que dejaran de molestar a Alice y les sugirió que se retiraran, ya que la construcción podía ser peligrosa. Sin embargo, Claudia y Aria se negaron, diciendo que también ayudarían en las reparaciones. Ante esto, algunos de los trabajadores comentaron que no podían permitir que una señorita se involucraran en tareas de construcción. Claudia y Aria respondieron rápidamente, argumentando que no eran chicas comunes, sino chicas monstruos con una fuerza considerable. Además, señalaron que Alice era un autómata, por lo que también poseía habilidades excepcionales. Cuando comenzaron a colaborar en la construcción, no pasó mucho tiempo antes de que uno de los engranajes que sostenía una gran roca comenzara a tambalearse, indicando que caería. Alice, anticipando el peligro, activó un cañón de energía que emergió de su muñeca, pulverizando la roca en el acto. El espectáculo dejó a todos los presentes, incluido Guaccio, completamente asombrados. Tras eliminar el peligro, Alice se dirigió rápidamente hacia su maestro. Sosteniéndolo por el rostro y mirándolo fijamente, le preguntó si estaba a salvo. Guaccio, un poco incómodo por la situación, respondió afirmativamente mientras sentía las miradas incómodas de Claudia y Aria sobre ellos. Para sus adentros, Guaccio reflexionó mientras miraba a Alice, pensando que, una vez más, se había involucrado con una chica extraordinaria. Después de esto, Alice le comentó que era un alivio saber que estaba bien y lo instó a retomar las labores de reconstrucción. Tiempo después, nos encontramos con Guaccio, quien le rogó a la casera que le permitiera quedarse unos días más hasta que las reparaciones del terreno terminaran. La señora negó esta petición, así que mientras caminaba con las chicas, pensaba en qué podría hacer ahora que no tenía un lugar donde quedarse y la idea de hospedarse en una posada tampoco era opción, ya que no tenía dinero para ello. Ante esto, con una sonrisa, Claudia le comentó que, dadas las circunstancias, no tenía más opción que quedarse en su dormitorio, añadiendo que él no tenía ningún amigo que pudiera ayudarlo. Aria, sin intención de quedarse atrás, tomó su mano y le aseguró que podía quedarse con ella sin preocupaciones. Por otro lado, Alice solo los observaba en silencio. Guaccio, quien conocía sus intenciones, replicó que era antinatural que un profesor se quedara con un estudiante. Ante esto, Claudia negó con la cabeza y, acercándose a él, le susurró preguntando si le ponía nervioso la idea de quedarse con ella. Le cuestionó si esperaba algo más, añadiendo que solo dormirían uno al lado del otro, conversando, y luego podrían. Claudia se acercaba con claras intenciones, y fue en ese momento cuando Guaccio se alejó de ella, instándola a detenerse. Aria, en ese instante, también se acercó a él y le expresó que no le molestaba la idea de que él se quedara en su casa, ya que entre profesor y alumna no debería haber tantos límites, aunque añadió que de cualquier manera, si pasara algo, a ella tampoco le importaría. Mientras tanto, Alice solo observaba la escena que se desarrollaba frente a ella. Intentó decirle algo a Guaccio, pero en ese momento él la interrumpió, argumentando que lo estaba subestimando y añadió que incluso tenía amigos que lo ayudarían en esa situación, anunciando que le demostraría su gran popularidad. Instantes más tarde, Linoa, con una expresión de desagrado, rechazaba la insistencia de Guaccio, siendo un simple rango E, el hecho de compartir el mismo espacio le resultaba nauseabundo, aunque, tras decirle eso, con un rostro extremadamente malicioso, Linoa añadió que, si insistía, podía prestarle el balcón. Ante esta propuesta, Guaccio no dudó y de inmediato comenzó a acomodarse. Linoa, sorprendido, le preguntó si realmente pensaba dormir en el balcón, a lo que Guaccio asintió sin dudarlo. Sin embargo, en ese momento, Aria y Claudia intervinieron y comenzaron a jalar a Guaccio fuera de la casa, asegurando que no permitirían que durmiera en el balcón. Una vez fuera, Aria se acercó a él, lo tomó por la camisa y le dijo que, dada la situación, no le quedaba más opción que quedarse en su habitación. Tanto ella como Claudia parecían emocionadas con la idea y comenzaron a discutir sobre en cuál de sus habitaciones debería quedarse. Ante esto, Guaccio les respondió que no se quedaría en ninguna de las dos. Fue entonces cuando, finalmente, Alice aprovechó para intervenir. Momentos más tarde, Guaccio estaba acomodando una cama frente al dispositivo donde Alice había estado previamente.
mientras trabajaba, se preguntaba por qué no había pensado en eso desde el principio. Al parecer, se había decidido que dormiría en el lugar donde habían encontrado a la robot. Mientras tanto, Alice lo observaba en silencio. Aunque, más que observarlo, Alice parecía estar considerando algo. No pasó mucho tiempo antes de que Guacho le deseara las buenas noches a Alice, quien, desde el interior de su cápsula, le respondió de la misma manera. Instantes después, mientras Guacho yacía en su cama, las pesadillas comenzaron a invadir su sueño. Fragmentos del pasado lo atormentaban, el recuerdo de aquellos seres a los que intentaba rescatar, las explosiones que todavía resonaban en su mente y esa pila de restos sobre la que alguna vez se encontró posado. Las imágenes se repetían como un eco interminable, atrapándolo en un ciclo de angustia. No pasó mucho tiempo cuando éste se despertó respirando profundamente mientras su rostro estaba empapado de sudor. Un instante al aclarar su visión, se dio cuenta de que estaba siendo abrazado por Alice, y esto hizo que éste soltara un pequeño grito de sorpresa, a lo que ella le preguntó si lo había despertado. Nuestro protagonista, confundido, le preguntó qué ella estaba haciendo, a lo que ella le dijo que pensó que él estaba teniendo pesadillas, por lo que lo abrazó para ayudarlo a tranquilizarse y que pueda descansar bien. Ante esta explicación, Guacho le agradeció, pero le dijo que ya se encontraba bien y le pidió que por favor lo soltara. Alice, después de un leve silencio, le respondió negativamente. Alice agregó que podían quedarse así un poco más y le aseguró que siempre estaría a su lado, animándolo a dormir con tranquilidad. Guacho insistió en que se sentía bien y le pidió nuevamente que lo soltara, pero ella negó rotundamente. Con voz suave, comenzó a susurrarle repetidamente que todo estaba bien. Mientras escuchaba sus palabras, Guacho empezó a relajarse. Poco a poco, la calidez que Alice le transmitía lo envolvió, llevándolo a un profundo sueño. Justo antes de perder la conciencia, se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien lo había abrazado. De alguna manera, sintió que, así, podía descansar verdaderamente. A la mañana siguiente, las miradas aterrorizadas y confundidas de Claudia y Aria eran evidentes. Ambas observaban la escena donde Guacho yacía tranquilamente dormido mientras Alice lo abrazaba. Para ellas, era una visión terrorífica. No tardaron mucho en despertarlo, expresando su decepción al reclamarle que no había ido a dormir a sus habitaciones, aparentemente solo para quedarse con Alice. Ante las quejas, Guacho les pidió que dejaran de decir cosas que pudieran malinterpretarse. Explicó que el motivo de la situación era completamente diferente y, además, recordó que Alice era un autómata, no una persona viva, por lo que no era lo mismo. Guacho agregó que Alice no podía hacer las cosas que ellas estaban insinuando. Sin embargo, las chicas, al observar a Alice detenidamente, no parecían convencidas. Con escepticismo, le preguntaron si realmente no ocurría nada entre él y la autómata. Ante su insistencia y evidente incredulidad, Guacho le pidió a Alice que intentara explicarles la situación. Fue entonces cuando, no se sabe si intencionalmente o por simple programación, Alice afirmó que, aunque era una autómata y no una humana, poseía funciones reproductivas. Al escuchar esto, todos quedaron completamente impactados. Las miradas se dirigieron inmediatamente a Guacho, quien sudaba frío, incapaz de explicar la declaración de Alice. Aquellas palabras desataron el caos para Guacho, mientras, en otro lugar, Lig Noa se preparaba para ir a la escuela, preguntándose si Guacho había logrado encontrar un lugar donde dormir. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Dexy, Nightcore Moon, Azariel Díaz y LPS Jiménez por su apoyo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.